Sí, lo que te quede más cómodo, sin ningún problema. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, digamos, a todos. Un montón para 15 semanas. Y me faltaron los dos cumpleaños. La verdad que es cierto que en Argentina no estamos acostumbrados a hacer las cosas más pausadas, más meditadas, más dialogadas, más trabajadas, y uno tiene que salir de la noche a la mañana a tratar de apagar incendios. Un poco de lo que voy a hablar, voy a tratar de ser breve para que podamos también escuchar al resto de los panelistas que tengo el gusto de compartir con ellos hoy. Quiero ver un poco la reforma de la ley que hoy está en el Senado. ¿Para qué? Fundamentalmente la reforma que sale a hacerse a las apuradas es por como todos saben, la revisión Gafi inminente, que ya se está llevando adelante, que el año que viene tendremos más cristalizada esa evaluación, y que la Argentina no está bien. Esa es la realidad, porque si nos hubiese encontrado bien, no estaríamos hablando de una reforma de ley que tiene que estar saliendo o no ahora, incorporando dos grandes aspectos que Jimena mencionó. ¿Cómo hacemos para cumplir técnicamente, es decir, incorporar regulaciones locales para poder dar cumplimiento a los estándares? Y por el otro lado, bueno, ¿cómo hacemos para ser efectivos? ¿Y la efectividad en qué se mide? En estructuras institucionales que garantizan de alguna manera el efectivo cumplimiento de lo que dice la norma. Entonces, estos dos aspectos se trataron y se tratan de volcar dentro de esta ley o de este proyecto de ley. Quiero hacer un contexto muy rápido que viene al caso. Año 2000, primer aterrizaje del Gafi, primera gran evaluación, nace la ley 25246. 10 años después nos vienen a evaluar desde la perspectiva técnica, a ver cómo estaban nuestras regulaciones. No dio bien, en ese momento eran 49 recomendaciones, no sé si recuerdan. 20 recomendaciones la Argentina no cumplía, 26 parcialmente, una casi cumplida y solamente 2 recomendaciones cumplía la Argentina. Total, resultado final, lista gris. Cuando uno se imagina la lista gris, ¿qué se imagina y qué implicancias tiene en concreto que el Gafi te señale como una jurisdicción que tiene profundas debilidades estratégicas? En primer término, hay un costo, un aumento en los costos de transacciones financieras gigantesco. Local, lástima que se fue Esquerra del Banco Central. Local e internacional. Gigantesco, pero por una sencilla razón. Porque todos nos tienen que hacer debida diligencia reforzada. Porque somos de alto riesgo. Por supuesto que eso tiene aparejado la disminución de oportunidades comerciales para el país. De manera directa, Hay altas probabilidades, porque ya ocurrió, de que empiecen a cerrar cuentas de argentinos en el exterior, de personas físicas y de personas jurídicas. Eso ocurre cuando uno comparte una lista con países como, por ejemplo, Myanmar, Angola, Nigeria, donde estuvo la Argentina, y donde tenemos riesgo de volver a estar. Claramente un bajo nivel de inversión extranjera genera problemas para el acceso al mercado de deuda, sin lugar a dudas. Hoy todos los organismos multilaterales, hay una de las cláusulas fundamentales que establecen que tienen que cumplir con determinados estándares de integridad financiera para ser sujeto de crédito. Uno queda fuera de eso. Y también corre riesgo de quedar afuera de ciertos organismos multilaterales, en los cuales Argentina participa. Hoy estaban anunciando que estábamos entrando al BRIC.
ahí no sé si va a haber tanto problema. En el 2011 se reforma la ley, ya dentro del marco de la lista gris, se tipifica el delito de lavado como un delito autónomo, y se consagra a la UIF o se le otorga ciertas garantías de independencia, autarquía y autonomía. Ciertas. Pero era un avance, claramente era un avance. No había nada. Se avanza. En esa reforma del 2011 se le quitaba la facultad de querellar a la UIF. Y ese artículo fue vetado por el Poder Ejecutivo, por el decreto 825 del 2011. Ironías del destino. En el 2014 salimos de la lista gris. La Argentina sale después de un trabajo importante, deja de compartir lista con Albania, Sudán, estoy nombrando algunos. Bueno, a partir del 2016 empieza a haber una profunda adecuación del enfoque basado en riesgo en los distintos sectores que componen el sistema argentino. Se empieza con bancos, mercado de capitales, seguros, entre otros sectores, adecuando ese enfoque formal a lo que hoy conocemos como el enfoque basado en riesgo. La Argentina pasó de estar en la lista gris a presidir el GAFI. El doctor Otamendi fue presidente, la Argentina fue presidente del GAFI durante la gestión de Mauricio Macri. También presidimos el grupo Egmont. El grupo Egmont es el grupo que nuclea a las principales UIF del mundo y tiene como principal objetivo el intercambio de información. Porque para hacer inteligencia financiera se necesita estar interconectado con el mundo. Y para eso uno tiene que tener credibilidad. Y la credibilidad es lo que te permite poder tener intercambio de información con otros organismos y otros países. Estamos en proceso de evaluación. La Argentina salió rápidamente a llevar adelante la evaluación nacional de riesgo, que bien contaba Jimena. Se hizo el trabajo que se pudo hacer también. Yo tuve acceso a la pública. Aclaro que hay una versión completa reservada. No conozco a alguien que la haya visto, con lo cual no tengo idea cuán profunda es en relación a lo que uno puede acceder de la evaluación actual. Por eso no quiero apresurar y decir que es muy general. Entiendo que la reservada debe llevar adelante un detalle pormenorizado de las distintas vulnerabilidades, amenazas, sectores, etc. Pero lo cierto es que la Argentina salió a hacer un diagnóstico, como bien indica la recomendación 1. Hago un paréntesis, vuelvo y digo, la Argentina o el sector financiero en particular tuvo que llevar adelante procesos de autoevaluación de riesgos sin contar con una evaluación nacional de riesgo. Y lo digo porque a mí me tocó estar en el Banco Nación como oficial de cumplimiento, y acá lo veo al gran síndico que tuvo durante mucho tiempo, el doctor Cáceres Monier, el banco. Tuvimos que salir a hacer un proceso de autoevaluación de riesgos sin ningún tipo de información. Fue muy difícil y para todo el sistema fue muy difícil, para todos los bancos, que fueron los primeros que llevaron adelante este proceso. No había esa información. 2022 se lleva adelante este proceso, como bien contó Jimena, de la Evaluación Nacional de Riesgos, insumo fundamental para la estrategia, insumo fundamental para un plan de acción. O sea, uno va al médico para hacerse un chequeo general para ver cómo está, y si el colesterol te da alto, bueno, vas a tomar alguna medida al respecto. Bueno, ¿cuáles son esas medidas? Esas medidas son, entre otras, la reforma de la ley. Entonces, me atrevo, en ese sentido, a hacer un pequeño análisis, y rápido, lo prometo, de cuáles son
las vulnerabilidades que el diagnóstico arroja, que finalmente están cristalizadas, materializadas, incorporadas dentro de la ley, y cuáles no. Y además, si me pongo un poco más sofisticado, podemos cruzar las vulnerabilidades de alto riesgo y ver si esas vulnerabilidades de alto riesgo están o no están dentro de la ley, las de mediano y las de bajo riesgo. Es decir, porque hace una valoración de riesgos en estos tres niveles. Amenazas, nos dijo el clínico que las amenazas criminales tenemos bajo riesgo. Hasta donde pude acceder, porque de vuelta, creo que hay mucha más información, o entiendo que debe haber mucha más información en el informe completo. Pero básicamente, en cuanto a las amenazas, estas amenazas criminales, establece el informe, esta evaluación, este diagnóstico, este chequeo, que hay 41 organizaciones criminales, pero claro, como son chicas, no expresan o no representan riesgo medio ni alto. Y además, no ejercen la violencia directa, sino la indirecta, que es la coerción. Eso establece y eso dice la evaluación. Hay una estimación de $1.000 millones anuales de fondos ilícitos que se encuentran distribuidos en una serie de causas de lavado a lo largo y a lo ancho del país. Esa es una estimación que hacen. Y con 58 sentencias condenatorias desde el 17 al 22. Amenazas criminales. 17 al 20. O al 21, sí. Sí, porque la evaluación, esto está bueno por lo que veí, toma del 2017 al 2020. Ese es el periodo evaluado. Correcto. Gracias. En cuanto a las vulnerabilidades, acá no nos fue tan bien como en las amenazas criminales, que nos dio bajo riesgo, sino que la Argentina está a mitad de tabla, riesgo medio somos. Medio, porque lo puntuó en 5,09, del 1 al 10. O sea que estamos en la mitad. Ese es el riesgo que expresan nuestras vulnerabilidades que fueron encontradas. Las vulnerabilidades se dividieron, como bien dijo Jimena, en dos capítulos, digamos, o en dos clasificaciones, las generales y las sectoriales. Yo me atreví a dividirlas distinto, porque no me daba mucha información general y sectorial, sino las dividí en institucionales. ¿Cuáles son las debilidades institucionales de la Argentina? Las debilidades regulatorias y las de economía y mercado. Así dividí a las vulnerabilidades que son 11 y que están plasmadas dentro de esta evaluación. Y seguí el criterio de riesgo alto, medio y bajo. Entonces, para poner blanco sobre negro en esto, tenemos que la evaluación nacional establece 5 debilidades regulatorias. Algunas quizás pueden ser mixtas, institucional, regulatoria. Falta de enfoque basado en riesgo. En ciertos sectores, hay sectores no financieros que no fueron alcanzados por las reformas regulatorias y que es necesario incorporar. Bueno, ahí está plasmada en la ley, en este proyecto, donde establecen las obligaciones que tienen los sujetos obligados y ahí dice, bueno, no, señores, a todos por igual, autoevaluaciones, perfil del cliente, entiéndanlo. Es decir, está volcado esta visión, este enfoque, de manera indirecta, por supuesto, plasmada en la ley, que le da cierta directriz a las resoluciones que van a venir después. Que si me dejan hacer una digresión, hubo resoluciones ahora que se hicieron en función de una ley que no está aprobada. O sea, la rapidez con la que queremos cumplir nos lleva a hacer torpezas. Porque si la ley no se aprueba, resoluciones sectoriales sacadas del horno recientemente están apoyadas en una ley que todavía no se sabe si se aprobó. Entonces, falta de enfoque basado en riesgo en las regulatorias, sí, correcto. Proveedores de servicio de pago, los PCPs y los proveedores de crédito no financieros. Bueno, ahí están también plasmados,
se los pone como sujetos obligados, es decir, se empieza a profundizar en una regulación específica para el sector, que hay mucho de PCP, mucho. Y estaban en un híbrido y no se sabía qué tratamiento darle. Bueno, el proyecto intenta darle, más allá de definirlos, los incluye como sujetos, intenta darle un marco en eso. Activos virtuales, que recién hablaron, creo, en el panel anterior, y los proveedores de estos servicios, las exchange, también muy usual. Todo esto es producto de lo que voy a decir ahora sobre la informalidad en la economía, que es una debilidad de mercado y económica. Desactualización de los montos, nos tocó ocupar la misma dirección en tiempos políticos distintos, con lo cual hay cierta sensibilidad especial por el régimen administrativo sancionador. Bueno, ahí hay un trabajo también que voy a hacer, si me dejan, unos pequeños comentarios a eso, habiendo pasado por esa dirección. Y lo de los abogados, prometo no hacer una defensa sectorial, estando en el directorio del colegio. La hemos hecho, hemos presentado dictámenes, porque entendemos fundamentalmente que no hay un incumplimiento con el GAFI si los abogados no están dentro de la obligación de reportar. No lo hay, no lo hay. Y lo fundamos técnicamente. Después, si quieren, me encantaría poder contárselos en algún momento o en otro. Bueno, estas son algunas debilidades regulatorias. En todas las debilidades regulatorias hay un sí incorporado dentro del proyecto de ley. Es decir, cumplimiento técnico espectacular. Creo que si el GAFI evalúa el cumplimiento técnico y dice abogados, enfoque basado en riesgo en proveer el servicio de pago, todo es check. Por lo menos están dentro de la ley, del proyecto de ley. Los abogados entendemos que hay dos tipos de sistemas muy diferentes, el anglosajón y el continental. Y la actividad de un abogado en Estados Unidos no es la misma que en Argentina. La actividad de un escribano y de un contador en Estados Unidos no es la misma. Es decir, hay diferencias enormes. ¿Cuáles son las debilidades institucionales que llamo yo? Clave, esto mide la efectividad. La Argentina está diseñada institucionalmente, tiene los organismos, las estructuras institucionales para dar cumplimiento a toda esta regulación. Bueno, acá estamos más o menos. Fíjense, extensión de fronteras, que es una gran debilidad, y su dificultad de controlarla, en conjunto con el comercio internacional. Bueno, acá no está plasmado en el proyecto de ley nada que tienda a recoger el guante e intentar mitigar esa vulnerabilidad institucional. Y acá hago un doble clic y digo que hay riesgos geográficos muy concretos que también están marcados, como la triple frontera, por ejemplo, que tiene que ver con toda esta extensión de frontera, con la hidrovía Paraguay-Paraná. Bueno, comercio ilegal, tráfico marihuana fundamentalmente y trata de personas son algunos de los delitos que se llevan adelante en esa franja, en ese sector. ¿Y cuáles son las acciones mitigantes? Bueno, hay un regional WIF. Y desde el 96 un comando tripartito Paraguay, Brasil, Argentina. Desde el 96. Me deja muy tranquilo. Y hay una Dirección General de Aduanas. Yo creo que no parece suficiente esas acciones mitigantes, sobre todo porque es considerado de alto riesgo este capítulo. Te agrego esto, perdón, está bueno este diálogo porque tiene que ver justamente con la información. Adelante, por favor. Lo más importante, que tiene que ver en la estrategia nacional que fue aprobada como consecuencia de la evaluación nacional en diciembre del 2022. Yo no formaba parte de la coordinación, pero sí fue aprobada por el comité. Como bien señala él, el riesgo alto de las fronteras, ese fue el primer punto que yo empecé a analizar cuando me proponen evaluar la propuesta de asumir a la coordinación y ver qué estamos haciendo en relación a eso. La estrategia tiene 125 acciones. Dentro de las 125 acciones
que no están en la versión pública tienen que ver con los riesgos más altos y más graves, son los que tienen mayores acciones. Acciones que tampoco son fijas, sino que son movibles y que tampoco tienen que ir únicamente a través de una reforma de ley. Uno de los organismos con cuales yo me junté ayer tiene que ver justamente con temas vinculados con fronteras y control de comercio internacional. Advirtiendo justamente porque, primero como país, como parte de seguimiento de la estrategia que tiene la competencia el comité, yo integro el comité como ser por la coordinadora, tengo una asistencia técnica y administrativa, pero advirtiendo y entendiendo una cuestión estratégica y lógica. Punto 1, cualquier evaluador va a venir y va a mirar, bueno, decime tu evaluación, ¿qué riesgos te dieron? Riesgo medio, medio alto. Bueno, ¿qué acciones se está llevando adelante con relación a estos medios, riesgos medios y altos? En esa sintonía se está intentando trabajar, al menos la intención y la estrategia, e intentar armar y que sea un Estado inteligente, un Estado y una comunidad organizada. Estoy, en este muy poco tiempo que tengo, avanzando, pero reitero, hay 125 acciones que están en la parte privada que tienen que ver justamente y sobre todo varias afectadas a esos riesgos medios y altos. Bueno, me deja tranquilo entonces que se esté trabajando. Yo hablo de la información que es de acceso público, por supuesto, y entiendo y comparto de que tenga que haber cierta reserva en algunas estrategias que implican seguridad nacional. Pero bueno, la información con la que se cuenta a nivel institucional, corrupción. Bueno, acá en el diagnóstico, en esta evaluación, es muy general y poco preciso esta vulnerabilidad. ¿Hay acciones mitigantes que se establecen? Sí, la OA, sin facultad de querellar. Faltó. Hay un sistema de compras y contrataciones que obviamente lo hace más transparente, y después están las Procuradurías de Investigaciones Administrativas y la Procelac. Bueno, acá de manera indirecta quizás recepta el proyecto de ley algunos temas vinculados a esto, pero no de manera concreta, contundente, clara, entendiendo que la corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país. Seguramente de muchos más, pero del nuestro seguro. Problemas con la persecución penal y el recupero de activos también. Yo lo pongo dentro del marco de las debilidades institucionales porque hacen falta estructuras institucionales para combatir y para mitigar esa vulnerabilidad que tiene la Argentina. No solo regulaciones, no solo regulaciones. En ese sentido, bueno, es genérico también hasta donde el informe público, vuelvo a insistir, la evaluación pública, es genérica, es poco precisa. Solo menciona la falta de fuentes de consulta unificada para todas las jurisdicciones de las distintas causas de lavado y de recupero de activos. Termina diciendo que hay que fortalecer la efectividad y la eficacia en la política criminal. Bueno, estamos todos de acuerdo en eso. Pero insisto que hacen falta organismos, instrumentos que tiendan a fortalecer institucionalmente esta debilidad importante. Bueno, control de personas jurídicas, estructuras jurídicas en general y el beneficiado final. Bueno, acá hubo una recepción importante, el registro. Creo que hay en proceso la construcción de una base de sociedades a nivel unificado, a nivel nacional. El sistema federal es bueno, pero bueno, también se complica la coordinación con los distintos registros. Existe el Registro Nacional de Sociedades que está en espera en proyección del Ministerio de Justicia, pero bueno, depende de los insumos, nada, por precisión, Sí, hay etapas, están en etapas de construcción, o sea... Yo insisto, importante con esto, y acá voy, yo no formé parte de la estrategia ni de la NR, pero sí me toca ahora contestar los formularios para esta parte, y me parece que los sujetos, y vos, Agustín, también formaste parte de la Unidad de Información Financiera, resoluciones que hasta ahora todavía no se han modificado, como por ejemplo la que regula a los registros públicos de comercio. Ellos tienen como obligación identificar el beneficiario final, y hay una resolución a su vez que obliga a casi todos los sujetos obligados a identificar al beneficiario final. Diferente es qué nos va a pasar con la efectividad. Es decir, ¿cuánto puedo yo llegar a obtener esa información? Me pasaba como directora del régimen administrativo sancionador que me tocaba abrir un sumario en Tucumán,
Bueno, entonces a ver quién llevaba, si era un SRL, un SA, si era un registro público de comercio, un IGJ provincial, bueno, toda esa vuelta. La información igual se obtenía. El tema también son los tiempos. Sí, 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 pero bueno. Bueno, esto se encuentra incorporado, esta debilidad institucional. Después termino con dos debilidades de tipo de economía y de mercado, que yo las llamo así, porque tienen que ver con eso, que es la economía informal y las operaciones de cambio. Y no entiendo por qué le llaman operaciones marginales de cambio. No entiendo. Porque se llama operaciones marginales, como si ya el título te lleva a decir, son marginales. No se preocupen, son marginales las operaciones. Y hoy sabemos, todos los que estamos sentados acá, que no. Es más, en la evaluación se dice y se establece en las operaciones de cambio que las operaciones de cambio formal se calcula que hay cerca en el 2020-2021, impactando en el MULC, 1.000 millones de dólares diarios. Y dice, afirma la evaluación, que las operaciones blue son marginales. Y se funda en un artículo de Infobae, la Evaluación Nacional de Riesgo. Entonces, no da números de por qué son marginales, cuál es el sentido. Entiendo que en la parte privada, supongo en la reservada, tiene que estar mucho más desagregado. Pero ninguna de las dos, ni en las operaciones de cambio, no hay nada en el proyecto de ley, nada, ni directo ni indirecto, no hay nada. Y en lo que hace a la economía informal, que cerca del 40% de nuestra economía se maneja informal, tampoco hay. Y tampoco hay un diseño en el acceso público de la información, insisto, de cómo llevar adelante un proceso de inclusión financiera, de cómo llevar adelante un proceso de entendimiento de cuáles son las distintas economías informales, lugares, volúmenes. ¿Me están haciendo señas? Sí. Bueno, termino. Si no, no vamos a llegar. Termino con esto. Me parece que la Argentina tiene un desafío, por no decir otra palabra, muy importante, de poder lograr pasar la evaluación. Y hay un tema que me quiero detener y con esto quiero cerrar. Cuando hablamos de debilidades institucionales, también estamos hablando de que en el proyecto de ley también se quedó a mitad de camino con algo que para mí es central. Y creo que es algo de lo más importante: la independencia de la UIF. Y cuando hablamos de la independencia de la UIF, estamos hablando del organismo regulador de todo el sistema que nosotros estamos trabajando. Y si ese organismo realmente no encuentra una independencia operativa real, todo lo que estamos hablando no sirve. Se la dotó, es descentralizado, es autárquica. Ahora, ¿quién elige al jefe de la UIF? ¿Y quién lo remueve? Sigue estando en cabeza del Poder Ejecutivo. Gracias. Roberto, no. Haceme el tuyo.